Bueno, muy buenos días para todos. Hoy nos encontramos nuevamente en este espacio en la búsqueda de hacer un acercamiento en los temas de vital importancia, no solamente para la empresa, sino en los perfiles epidemiológicos que hemos manejado. Y dentro de estos temas está la guía de práctica clínica de dislipidemia. Bueno, muy bien. Cuando hablamos de dislipidemia, hablamos de una de las 4 patologías fundamentales en los conceptos del control del riesgo cardiovascular. Cuando hablamos de este tema, pensamos también en diabetes, pensamos también en hipertensión, en enfermedad renal crónicas, que serían como las otras 3 enfermedades que participan en el tema de riesgo cardiovascular. Pero sin embargo, este tema no es menos importante que las otras 3. Tan es así, digamos que es el sustrato fundamental para que la patología que mayor cantidad de muertes genera a nivel del mundo y a nivel de Colombia se presente. ¿Y cuál es esta? La enfermedad coronaria severa, infartos agudos del miocardio y también las enfermedades cerebrovasculares. Entonces no podemos llegar a que éstas se presenten para comenzar a generar la gestión del riesgo de este tipo de patología. Entonces lo que queremos y el eslogan que estamos utilizando para la presentación es: arterias sanas nos brinda un caudal de vida saludable. Porque en últimas esto es lo que ocurre cuando la dislipidemia se presenta. Lo que genera fundamentalmente son esas placas ateromatosas que generan posteriormente una ateroesclerosis con oclusión arterial y que por último lleva a presentar estas 2 enfermedades fundamentales como son el infarto agudo del miocardio y la enfermedad cerebrovascular. Como todas las otras patologías de riesgo cardiovascular, también es asintomática. Es muy raro que una de estas enfermedades comience a tener una manifestación clínica a menos de que ya se estén presentando las complicaciones. El otro tema importante es que en esta específica, lamentablemente la primera manifestación clínica que nosotros obtenemos de ella es ya cuando el paciente está infartado o cuando ya tiene una enfermedad cerebrovascular, momentos en los cuales nos manifiesta que hemos hecho mal la tarea. Entonces, en ese orden de ideas, lo que tenemos que buscar es tener la claridad desde cuándo tenemos que hacer los adecuados tamizajes para reconocer que se está presentando la enfermedad, cuáles son los factores de riesgo para comenzar a identificar dónde tengo que empezar yo a intervenir este tipo de pacientes, y cuando ya está presente la enfermedad, cómo voy a hacerle el manejo de este. La primera recomendación o la primera pregunta que tiene la guía es: ¿qué tanta importancia tiene el ejercicio dentro del proceso de las dislipidemias? Y se ha demostrado que una buena intervención dentro del cambio terapéutico del estilo de vida del paciente, especialmente en la actividad física, tiene unas importantes implicaciones dentro de su control. Tan es así que el impacto del ejercicio dentro de los triglicéridos y dentro del LDL es fundamental porque genera una disminución bastante significativa dentro del proceso de la enfermedad, más no así sobre el incremento del HDL, ya que el ejercicio sobre el HDL no tiene ninguna intervención y digamos que es de tipo neutro, ni lo sube ni lo baja. Pero con el elemento de que se disminuyan los triglicéridos y más aún que se disminuya el LDL, es un tema bastante importante en el control de la enfermedad. Entonces se debe intervenir este tipo de actividades dentro del paciente que tiene el diagnóstico de dislipidemia. Pero nosotros no solamente podemos pensar y decirle al paciente: oiga, haga ejercicio. No. Porque el ejercicio, como cualquier medicamento, tiene también unas indicaciones específicas. Usted le debe establecer al paciente el tiempo del ejercicio, el tipo de ejercicio que realiza,
la intensidad del ejercicio y cada cuánto tiene que hacer el ejercicio. O sea, tiene una formulación específica. Los ejercicios que la guía sugiere básicamente son los ejercicios de tipo de resistencia, caminatas prolongadas, el trote, la bicicleta, la elíptica. Han demostrado que tiene una implicación importante dentro del proceso de disminución de los niveles de LDL y de triglicéridos en el paciente. Más aún, se ha demostrado también de que esto en largo tiempo ha permanecido el impacto sobre estos resultados. Entonces es fundamental saberlo manejar y saberlo ordenar. Ahora, por favor, no le ordenen a los pacientes un tipo de ejercicio que no está al alcance de él. Porque hemos visto, no haga ejercicio, y lamentablemente en algunos escenarios le mandan a hacer ejercicios de actividades a un tipo de pacientes que están limitados para ellos. Por ejemplo, los pacientes que tienen artropatías a nivel de rodillas, las gonartrosis. Entonces el paciente obviamente no lo va a realizar, pero por ejemplo, si hay otro tipo de actividades como la natación, o de hecho utilizando otros grupos musculares como lo de los brazos, que también son ejercicios y que el paciente puede intervenir sobre ellos para que se la pueda realizar. Ahora, dentro de los puntos de buena práctica clínica tenemos de que cuando usted le vaya a formular un ejercicio tiene que estar direccionado por un profesional que sepa del tema, de tal forma de que el paciente no vaya a realizar esta actividad de una forma desorganizada. Pues siempre es importante que el ejercicio tenga un asesoramiento por alguien que sepa del tema. Ahora, cuando existen algunos tipos de patologías y especialmente las de riesgo cardiovascular, como la diabetes, o que el paciente ya tenga instaurado una enfermedad cerebrovascular o que tenga instaurado una enfermedad de cardiopatía isquémica, estos deben ser ya manejados a nivel especializado. Un médico ya debe ordenar el ejercicio y si es un deportólogo pues sería mucho mejor. Cuando ustedes vayan a formular el ejercicio, este paciente siempre debe tener una historia clínica previa donde se evalúe la enfermedad actual del paciente, donde se miren los antecedentes del mismo, donde se mire la capacidad que tenga el paciente para realizarlo, para que usted pueda hacer el análisis y pueda establecer qué tipo de ejercicio puede o no puede hacer el paciente. Otro elemento muy importante es que no todos los pacientes son iguales. Entonces uno tiene que saber la capacidad que tiene el individuo de realizar el ejercicio. Hay algunos que sus grupos musculares no te dan para sostener una resistencia muy elevada y esto por lo tanto no se le puede ordenar al paciente. Todo ejercicio y en todo paciente el proceso del ejercicio tiene que ser progresivo. Acuérdense de que la idea es que la cura no puede ser peor que la enfermedad. Esto tiene que ir de acuerdo a la capacidad que tiene el paciente y debe ir desde un proceso muy suave hasta generar un ejercicio muy activo y muy fuerte. 3 escenarios debe tener el ejercicio. Desde el proceso de calentamiento, de estiramiento, el mismo proceso de la actividad como tal y el proceso ya de terminación del ejercicio. Entonces todo debe estar conglomerado y debe estar ordenado de forma secuencial. Entonces ningún paciente puede empezar a hacer ejercicio sin los procesos de calentamiento previo y al terminar el ejercicio. Ahora, cuando ustedes tienen el paciente se le debe indicar en el encuentro, en la cita médica, los beneficios que tiene el ejercicio, no solamente para disminuir de peso, no solamente para disminuir el LDL del paciente y el triglicérido, sino también en su vida diaria, en su capacidad pulmonar, en manejar de forma adecuada las articulaciones. O sea, la parte educativa es fundamental para que el paciente se convenza de que el ejercicio como tal debe tenerlo como una parte de su terapéutica no farmacológica y es que es fundamental para los impactos y resultados de salud que nosotros queremos. Ahora bien, dentro de los puntos de buena práctica clínica en el ordenar el ejercicio, también hay que explicarle de que esto tiene que tener un tiempo mínimo. Se ha establecido de que más o menos el ejercicio debe ser más o menos 150 minutos a la semana. 30 minutos día, más o menos 5 veces por semana.
Y un elemento muy importante es que todo lo que tú ganas con la actividad física es reversible. O sea, por lo tanto, el ejercicio tiene que ser de forma continua y el paciente en lo posible no lo debe terminar, porque hace parte de la terapéutica, es como tomar su medicamento. Ahora, dentro del proceso también hay que saber y explicarle al paciente en qué momento se debe suspender el ejercicio. No puedes llevar a un paciente en una actividad física hasta llegar a infartarlo, porque de eso no se trata el tema. Se trata de que sea un elemento paralelo a la medida farmacológica que van a ayudar de una forma muy preponderante en el objetivo que yo quiero con el paciente. La segunda pregunta es, ¿qué tanto impacto tiene la dieta sobre la parte de dislipidemia, sobre la parte de los triglicéridos, sobre la parte del LDL y el incremento del HDL? Lamentablemente, pues, no todas las dietas sirven para hacer un impacto importante sobre esto. La única dieta que ha tenido unas respuestas positivas sobre la dislipidemia es la dieta mediterránea, que fundamentalmente está dada por los cereales, el pan, los tubérculos, las patatas, las verduras, las frutas, la leche y algunas proteínas, sobre todo las carnes de tipo blanca. Como les mencionaba, las frutas y las verduras son el eje central de la dieta mediterránea, y es lo que nosotros tenemos que estimular en el paciente, que éste tome o adquiera o se suministre en su dieta diaria. Tratar de disminuir las grandes cantidades de harinas y especialmente las bebidas azucaradas. Como ustedes pueden ver, aquí usted no ve ninguna Coca-Cola, ningún Kit, ni nada de estas cosas, ¿no? Otro elemento muy importante dentro de la dislipidemia es la disminución del peso. Disminución del peso que usted tiene que tener y debe manejar a través del índice de masa corporal del paciente. Como muestra la gráfica, lo ideal es que el paciente se maneje más o menos entre 18 y 24 de índice de masa corporal, que es el peso adecuado que debe tener el paciente por la talla que él tiene. Entonces, fundamental la disminución del peso en el proceso. ¿Cuántas frutas y cuántas verduras debemos formularle al paciente? Se le recomienda que en el día el paciente debe tener 5 porciones entre frutas y verduras, preferiblemente 3 de frutas y 2 de verduras. Los cereales integrales son los que uno debe buscar que el paciente consuma y tratar de retirar toda la parte de los cereales refinados, porque están muy cargados en azúcares y el incremento de carbohidratos en estos pacientes es muy elevado. Ya les había comentado la importancia de las carnes, preferiblemente las carnes blancas, entre 1 o 2 porciones de carnes al día al paciente. Y un elemento muy importante es que es preferiblemente la carne magra. Tenemos que retirar, eliminar las grasas de las carnes de los pacientes, sobre todo en los pacientes que ya tienen instaurada la enfermedad. Y así lo digo, ser dislipidémico es una enfermedad como ser hipertenso, como ser diabético. O sea, usted no va a dejar nunca de ser dislipidémico cuando ya usted se le hace el diagnóstico. La ventaja que tiene esta patología es que de pronto en el periodo de la enfermedad usted puede, cuando tiene controlado al paciente, hacerle unos descansos en la medicación, pero nunca suspenderle los cambios terapéuticos en el estilo de vida, porque si no, en el proceso de control, cuando usted le haga nuevamente los niveles del perfil lipídico al paciente, los va a encontrar nuevamente elevados. Otro elemento muy importante dentro de la dieta es no utilizar grasas saturadas. Y básicamente, ¿cuáles son las grasas saturadas? Las que dependen del origen animal. Básicamente las grasas que debe consumir la persona son las grasas que vienen de origen vegetal, especialmente el aceite de canola, el aguacate y todo este tipo de elementos, de alimentos. El incremento de los ácidos grasos monoinsaturados básicamente son los frutos secos, el aguacate y el aceite de oliva o el aceite de canola. Lamentablemente, estos dos aceites son en el mercado un poco costosos,
pero pues preferiblemente que los consuman en la medida de sus posibilidades, y si ya no se puede, pues llegar a consumir el aceite de girasol. Los ácidos grasos llenos o cargados en omega 3, y básicamente es el pescado, básicamente de carnes rojas, ¿no? Entre ellos el salmón es muy difícil para la dieta del pueblo colombiano, pero el pescado en términos generales tienen un nivel bastante elevado de omega 3. El azúcar. No es retirar el azúcar, pero sí moderar su consumo. Y ahí le hago un llamado de atención a las bebidas edulcorantes. Básicamente las que se les debe utilizar en el paciente son las no calóricas, como el aspartano, el ciclamatano o las sacarinas, que son las que realmente tienen muy poco valor calórico. La tercera pregunta es fundamentalmente sobre la tamización. ¿Se debe tamizar o no se debe tamizar para el paciente con posible dislipidemia? Y eso depende fundamentalmente de las comorbilidades y de las condiciones clínicas del paciente. Ahora bien, cuando yo vaya a tamizar un paciente, no es pedirle todo lo que se me imagine en los términos de apolipoproteínas, no. Básicamente son 3 exámenes que le dicen a uno cómo está el paciente en el concepto de dislipidemia, y es solicitarle el colesterol total, el HDL y el triglicérido. Y no le sirve colesterol total y triglicérido como muchas veces uno encuentra cuando revisa las historias clínicas, que eso realmente no sirve para nada, porque usted lo que fundamentalmente debe buscar en el paciente de dislipidemia es el nivel de LDL. Y usted puede utilizar el LDL o lo puede obtener mediante la fórmula de Friedwald, donde usted encuentra el LDL total. El LDL lo encuentra restando el colesterol total, le resta el valor del HDL y le resta la quinta parte de los triglicéridos. Otras formas que básicamente es lo mismo, pero también se puede utilizar restándole del colesterol total la suma de el HDL más una quinta parte del triglicérido, le resta eso al colesterol total, la suma de esos dos, y también le va a dar el valor del LDL. Pero más aún le digo, eso es lo que hacen básicamente en el laboratorio. Ellos no utilizan una técnica de serología sanguínea para medir el LDL, y no lo van a hacer menos si el paciente tiene el valor del triglicérido por debajo de 400. O sea, eso es lo que hacen ellos allá. Entonces, eso lo hacemos nosotros dentro de nuestra historia clínica, eso nos los calcula directamente, por lo tanto no es necesario pedirle LDL al paciente, a menos de que el paciente tenga el triglicérido por encima de 400. Ahora, ¿a quién le vamos a solicitar nosotros los estudios de tamizaje en el paciente, en este tipo de pacientes que tienen factores de riesgo? ¿Cuáles son los factores de riesgo fundamentalmente? Básicamente son las otras patologías de riesgo cardiovascular y normalmente los equivalentes coronarios. Cuando uno lo tiene claro, entonces ya sabe que usted le va a solicitar tamizaje anual a los pacientes hipertensos, a los pacientes diabéticos, a los pacientes con obesidad, que si bien es cierto, no es una de las patologías de riesgo cardiovascular, es el sustrato para que las otras se presenten. Las patologías de tipo autoinmune, tipo lupus, tipo Sjögren, todo este tipo de patologías, los aneurismas, sobre todo de aorta abdominal, la enfermedad carotidia y la enfermedad renal crónica. Entonces, todos estos pacientes se les debe siempre de forma anual tamizar los valores de perfil lipídico. Ahora, ¿cada cuánto se le va a solicitar estos estudios? Se le va a solicitar de forma anual. Ahora, si el paciente no tiene los factores de riesgo que les mencioné anteriormente, para solicitarle el perfil lipídico, este paciente se debe tamizar cada 2 años. Puntos importantes de práctica clínica en el paciente. Cuando se le vaya a solicitar al paciente el perfil lipídico, este paciente debe tener mínimo 8 horas de ayuno. Y por favor, nuevamente insistimos en que no es necesario solicitar lipoproteínas para el tamizaje de estos pacientes. Ahora, ¿cuándo yo debo iniciar los tamizajes? Esa es la cuarta pregunta de la guía. Y ya se tiene estipulado, básicamente en 2
tiempos de la edad cronológica del ser humano. El primero es a partir de los 45 años. Se ha demostrado que la presencia de dislipidemia se hace más preponderante después de los 45 años. Obviamente se excluyen aquellas patologías heredofamiliares, de hipercolesterolemias puras heredofamiliares, las mixtas heredofamiliares, las que tienen ese componente autosómico que hace presencia de la enfermedad a temprana edad. Y el otro elemento importante es aquella mujer posmenopáusica. Y se trae este tema acá porque ese factor protector hormonal que tienen las mujeres por sus niveles hormonales disminuye después de la menopausia y las hace muy susceptibles a tener elementos de perfil lipídicos elevados. Y sabemos que este no es una edad fija. Hay mujeres que empiezan su periodo posmenopáusico inclusive hasta después de los 35 años. Entonces a estas pacientes en las cuales ya se le ha retirado el periodo menstrual hay que iniciarle los tamizajes de perfil lipídico. ¿Cada cuánto se los vamos a hacer? Si no tiene factores de riesgo, se los vamos a hacer cada 2 años. Pero si tiene factores de riesgo, se los vamos a hacer de forma anual. Reitero nuevamente, los elementos cronológicos que se ha utilizado en la guía para establecer el seguimiento es la edad mayor de 45, mayor o igual de 45 años o las pacientes posmenopáusicas. Ahora, el inicio de la tamización con factores de riesgo independientes de la edad fueron los factores de riesgo que desarrollamos hace un momento. Entonces recuerden, no es necesario que un paciente tenga 45 años para yo empezar el tamizaje. Si el paciente es hipertenso, si el paciente es diabético, si el paciente es obeso, si tiene enfermedad autoinmune, si el paciente tiene un aneurisma de aorta abdominal, si tiene una enfermedad carotidia o si tiene una enfermedad renal crónica. Esos pacientes, independientemente de la edad, yo los empiezo a tamizar. Y obviamente el tamizaje, como les mencioné anteriormente, en ellos es de forma anual. Ahora, punto de buena práctica clínica. Todo paciente, entonces, con dislipidemia, siempre usted tiene que intervenir la parte de estilo de vida. Entonces usted tiene que hacer cambios terapéuticos en el estilo de vida. ¿Y dónde va esto? Hombre, oiga, deje de fumar, por favor no consuma alcohol, evite el sedentarismo, por favor maneje la parte de la obesidad y sobre todo los elementos de malnutrición que tenemos. En la parte del estrés, buen manejo del estrés, disminuye el consumo de sal. Y les repito, como les dije de pronto en una presentación anterior, si bien es cierto, la sal es muy importante en el manejo de hipertensión, recuerde que todas las patologías de riesgo cardiovascular se concadenan con una con la otra. Entonces usted no puede permitir que a un paciente dislipidémico se le convierta en hipertenso. O sea, tiene que tener controlado un factor de riesgo para esto. La quinta pregunta de la guía va fundamentalmente direccionada al modelo de predicción de desenlaces. O sea, ¿cuál es el principal modelo de predicción de desenlace en los pacientes con dislipidemia? Y se ha demostrado que el Framingham sigue teniendo un punto muy importante sobre este tipo de patología, fundamentalmente en la búsqueda de ¿qué? En la búsqueda de detectar tempranamente eventos cardiovasculares en unos determinados tiempos. Pero el Framingham queda modificado para Colombia. ¿Y cómo se establece la modificación del Framingham para Colombia? Es el mismo Framingham multiplicado por 0.75. ¿Por qué? Por las características de nuestra población. Entonces, cuando usted quiera establecer el riesgo cardiovascular del paciente, le establece el Framingham más los parámetros que ya están determinados, donde se midan los niveles de LDL, de perfil lipídico, hipertensión, si fuma o no, si es diabético o no, la edad que tiene el paciente, y eso lo lleva a la escala que le va a determinar un número, eso ya lo vimos anteriormente, y este valor lo va a multiplicar por 0.75 y ese 0.75 lo lleva a la escala de equivalencia para establecer qué valor tiene. Ahora, se ha establecido en la guía que es fundamental que estos pacientes de riesgo deben tener un direccionamiento más claro hacia aquellos pacientes que tienen una enfermedad cerebrovascular
que el LDL está por encima de 90 o el paciente es diabético. Estos pacientes no necesitas hacerle Framingham, es que ya tú estás viendo con ellos de que se le presentó un evento cerebrovascular, de que la diabetes, que es un equivalente coronario, ya está presente y que el LDL está por encima de 190. No se necesita tamizar a estos pacientes, hay que intervenirlos de una vez. Y también se ha demostrado que el tiempo de consulta de primera vez con estos pacientes, debe ser de 30 minutos. La primera, ¿para qué? Para que le apliquen el Framingham. Y lo segundo, para explicar el riesgo del paciente. Ahora, la sexta pregunta va direccionada a las metas terapéuticas del paciente. ¿Cuáles son las metas que yo debo buscar en un paciente dislipidémico? Y eso cambió desde el ATP3 para acá. Inicialmente se pensaba que había aparecido el ATP4, que básicamente son las recomendaciones del Colegio Americano de Cardiología, ¿cierto? Pero básicamente ellos hacen más recomendaciones hacia el colesterol. Pero fue realmente la guía que utilizaron para poderla adoptar acá en Colombia, que no se tenga en este momento una meta específica del paciente. Y eso, digamos que en la práctica diaria, como que uno lo pierde un poco. ¿Por qué? Porque básicamente te dice, venga, no utilice ninguna meta. Lo que usted tiene que mirar es a dónde quiere llevar el paciente. Si tú disminuyes el LDL del paciente en 40, tú tienes una disminución del riesgo relativo del paciente en un 20%. Pero si tú las disminuyes entre 40 y 50, el riesgo relativo que se disminuye en la posibilidad de presentar un evento cerebrovascular es entre el 40 y el 50%. Entonces, ¿qué quieres tú? Depende. ¿Depende de qué? De los factores de riesgo del paciente. Si los factores de riesgo del paciente, que ya los vimos anteriormente, que sea diabético, que tenga enfermedad renal, que tenga un aneurisma de arteria aorta abdominal, que tenga el paciente una hipertensión, que el paciente tenga un LDL por encima de 190, estos pacientes son de muy alto riesgo. Entonces tú tienes que tratar de reducir el riesgo relativo entre un 40 y un 50%, por lo tanto tú tienes que disminuir ese LDL más o menos en 80. Pero si el paciente no tiene ningún factor de riesgo, tú lo que tienes que buscar es reducir el riesgo relativo del paciente en un 20. Entonces tienes que llevarlo el LDL más o menos en un 40. No sé si he sido claro en la diapositiva, pero la idea ya no es tener una meta, es establecer si el paciente tiene factores de riesgo o no tiene factores de riesgo. Si tiene factores de riesgo, disminuye el LDL en 40 para que disminuya el riesgo relativo en 20. Si tú tienes un paciente que tiene un factor de riesgo, ya tú no puedes manejar un riesgo relativo de 20, sino que tienes que disminuirlo entre el 40 y el 50, por lo tanto tienes que llevar el LDL por debajo de 40, entre 40 y 80. Y ahorita les explico cómo se hace esto. Ahora, entonces, ojo, ya aquí cambia el tema, ya no existen metas de lípidos, y sí tienes que estar muy vigilante el riesgo de eventos cardiovasculares en el paciente. ¿Cuáles son las condiciones del paciente que indican el inicio del manejo del paciente? Obviamente que tenga una historia clínica previa de un evento coronario, que el paciente tenga un LDL por encima de 190, que el paciente tenga una diabetes, que nosotros tengamos un Framingham mayor del 10%, adaptado, el Framingham adaptado a Colombia, ¿no? Que el paciente tenga el... Ahora, si tú tienes un paciente que no tiene estos elementos anteriores, ¿cierto? Que no tienes el evento anterior, entonces tú vas a actuar sobre el paciente si el LDL está por encima de 160 o si el paciente tiene dentro de sus antecedentes familiares una enfermedad cerebrovascular en hombres menores de 50 años o en mujeres menores de 65 años. Entonces ahí ya si tú vas pensando en que este paciente sí necesita medicación. La intensidad
de la terapéutica depende definitivamente de lo que tú quieres con el paciente de acuerdo al riesgo cardiovascular del paciente y no depende del LDL. Entonces, ahorita es más importante el paciente que yo tengo y los riesgos que tengo. Si el paciente tiene un factor de riesgo, independiente del LDL que tú tengas, si tiene el factor de riesgo, tú tienes que disminuírselo y tratar de llevárselo en 40 menos o entre 40 y 50 menos para que tú obtengas el resultado que quieres, que es disminuir la posibilidad de un riesgo relativo de un evento cardiovascular. Puntos de buena práctica clínica. Otra vez insiste la guía en que al paciente hay que explicarle el Framingham y explicarle los riesgos, y que no se aconseja otro estudio adicional para el paciente que solamente tenga dislipidemia. No es necesario pedirle una proteína C reactiva, no tienes que buscarle el índice tobillo-brazo, no tienes que medirle el calcio, no, nada de esas cosas que normalmente algunos profesionales estaban solicitando en su práctica diaria. La otra pregunta es direccionada al manejo. Y el primer manejo es acerca de las estatinas. ¿Cuándo yo debo iniciar la estatina en el paciente? Pues ya tenemos los factores de riesgo, los criterios para iniciar el manejo, y ahora ¿qué manejo voy a utilizar? Las estatinas, ¿sirven o no sirven? Y se ha demostrado de que la estatina disminuye el LDL en el paciente, pero que además de eso se ha demostrado en los metaanálisis que se evaluaron para la guía que también se han disminuido los eventos coronarios y también se han disminuido los cerebrovasculares. Por ende, este es el medicamento que se convirtió en la piedra angular del manejo del paciente. Entonces, fundamental que si un paciente se puede manejar con estatina, fenomenal para él, porque los estudios han demostrado de que los resultados son positivos. ¿Y cuándo se debe iniciar el manejo con estatinas de alta intensidad? Porque se establecieron de que existen dos tipos de manejos: las estatinas de alta intensidad y las de moderada intensidad. Entonces, todo paciente con historia clínica previa coronaria hay que hacerle manejo con estatina de alta intensidad. Todo aquel paciente que tenga el LDL por encima de 190 hay que utilizar estatinas de alta intensidad. Y miren este otro elemento que nos dice la guía: todo paciente diabético mayor de 40 años con un factor de riesgo adicional a ser diabético y que su LDL esté por encima de 70, se le debe iniciar manejo con estatina de alta intensidad. Y obviamente, aquel paciente que cuando usted le aplique el Framingham adaptado para Colombia y que este Framingham sea mayor del 10%, también hay que utilizar una estatina de alta intensidad. ¿Cuál paciente le voy a utilizar yo una estatina de moderada intensidad? Aquel paciente diabético mayor de 40 años de edad que su LDL esté por encima de 70, pero que no tenga criterio de terapia intensiva porque no tiene un factor de riesgo adicional. También se le puede utilizar estatinas de moderada intensidad a aquel paciente que solamente tenga el LDL por encima de 160, el paciente es dislipidémico nada más, o aquel paciente que tenga historia clínica familiar de eventos cerebrovasculares o cardiovasculares de estos familiares en primer grado, o sea, mamá, papá, hermanos o hijos, en mujeres menores de 65 años y en hombres menores de 65 años. O sea, todo aquel familiar que tenga hombre o mujer menor, para hombres menores de 55 años, para mujer menor de 65 años, que en su familia hayan tenido eventos cardiovasculares o cerebrovasculares. Punto de buena práctica clínica, toda la de la prevención primaria. Y toda la prevención primaria es ¿qué? Cambios terapéuticos en el estilo de vida. ¿Y cambios en el estilo de vida qué es? Oiga, haga ejercicio, haga dieta, baje peso, evite el sedentarismo, no fume.
hidrátese bien. Bueno, el otro medicamento que se utiliza en dislipidemias son los fibratos. ¿Cuándo yo debo utilizar fibratos? Y básicamente el fibrato está direccionado al manejo de las hipertrigliceridemias. Y se ha demostrado que este medicamento tiene un muy buen impacto en la disminución de los triglicéridos y un buen impacto en los eventos cardiovasculares. O sea, no impacta en la parte cerebrovascular, pero sí impacta mucho en la parte cardiovascular. Evita infartos, evita las anginas, evita los eventos coronarios. ¿Y cuándo debo yo intervenir preferiblemente un paciente con fenofibrato? Cuando siempre el triglicérido esté por encima de 500. Así el LDL también esté aumentado. ¿Y por qué razón? Para disminuir la posibilidad de que este paciente te haga una pancreatitis aguda. O sea, ese tema que ya es viejo, que se maneja desde el ATP3, sigue vigente en esta guía. ¿Ok? Ahora, si yo tengo una dislipidemia mixta y el triglicérido está por debajo de 500, yo no voy a empezar con fibratos. Yo siempre debo empezar controlando el LDL. Por lo tanto, el medicamento de elección en este tipo de pacientes serán las estatinas. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de los factores, de la presencia de los factores de riesgo, que ya hemos en reiteradas ocasiones mencionado. Y ahí tú tomas la definición si necesitas una estatina de alta intensidad o de moderada intensidad. Entonces, el inicio de un manejo con fibratos en una dislipidemia mixta solamente se generará si el paciente tiene un triglicérido por encima de 500. De manera contraria, debe iniciarse con estatinas. Entonces, no debemos iniciar el manejo de fenofibratos. Siempre se debe, para iniciar el manejo con fenofibrato, yo siempre debo mirar primero cómo está mi LDL y cuál es el nivel de triglicéridos que yo tengo en el paciente. Un elemento muy importante es que no se deben mezclar. Y nos han repetido, yo creo que eso lo han dicho desde la misma escuela. Ojo, cuidado con el proceso de rhabdomiólisis que puede generar la combinación de estos medicamentos. Y nos lo dicen, y nos lo repiten, y vuelven y nos lo dicen, y no sé por qué volvemos y lo hacemos. Y no solamente en una sucursal, en todas las sucursales he evidenciado, porque ya además de eso, una noticia que les tengo es que ya evaluamos el segundo trimestre de riesgo cardiovascular en las historias clínicas de los médicos que están en este programa. Y hemos encontrado que todavía este tipo de elementos se siguen presentando, la combinación de las estatinas con los fibratos. Ahora vamos a los otros medicamentos que hay en el arsenal terapéutico de los pacientes para dislipidemia. Y uno de estos medicamentos es el ácido nicotínico. Y el ácido nicotínico no tiene tan buenos resultados como las estatinas y los fenofibratos. Es neutro en los resultados de mortalidad. Es neutro en los resultados de mortalidad cardiovascular. Se ha encontrado una disminución en los eventos coronarios, pero muy leve realmente, y tiene realmente poco impacto sobre la fracción de lipídicos, de los lípidos, de los niveles de los perfiles lipídicos. Pero si no tenemos otro medicamento y si el paciente no tolera las estatinas, pues hay que utilizarlo. La niacina, ya ustedes saben, es la vitamina B3, que está inclusive en algunos elementos de nuestra canasta familiar, especialmente la leche y las proteínas, especialmente las blancas, como son el pollo y el pescado, y algunos frutos secos, ¿no? Como el maní, todo esto. ¿Cuánto le voy a dar yo de niacina para considerar el manejo
de este paciente. Y vuelvo y reitero, no es un medicamento de primera línea. Se va a utilizar por contraindicación de las estatinas. Sería el segundo medicamento que yo debo utilizar si tengo un LDL elevado y el paciente no puede recibir la estatina. Se le debe formular niacina. ¿Y cómo le formulo la niacina? A 0.5 hasta 3 gramos día. Ese es el manejo del medicamento. No se debe mezclar la niacina con la estatina. Si el paciente ya te tolera la estatina, pues ¿para qué le das niacina? Si ya tú sabes y te hemos mostrado las respuestas tan positivas que tienen las estatinas en el control del LDL. Si el paciente te tolera estatina, pues esa estatina. En el momento en que no te la tolere, entonces es cuando utilizas este otro medicamento, la niacina, de acuerdo a las dosificaciones que ya les mencioné. También se puede utilizar la niacina en las dislipidemias mixtas, ¿no? Como les mencioné anteriormente, tienes el paciente con una dislipidemia mixta, el LDL elevado, el triglicérido elevado, el triglicérido está por debajo de 500, no tolera la estatina, te toca darle la niacina. El omega 3. El efecto, yo no sé, comercial que le han dado a este medicamento no es tan como ellos lo quieren vender. Y si viene de Estados Unidos, pues, y usted encuentra, el paciente le lleva los tarros de omega 3 a la consulta, y mire lo que me mandaron de Estados Unidos, como si viniendo de allá parece que tuviera mejor efecto. Y eso no es así. Los estudios han demostrado que no es tan bueno en la parte de dislipidemia, no sirve absolutamente para disminuir el LDL, no tiene ningún impacto, y donde algo se ve es alguna respuesta sobre los triglicéridos, pero realmente no es tan importante como los fenofibratos. O sea, si usted tiene el paciente con triglicéridos elevados, el medicamento de elección en estos pacientes son los fibratos, ¿Dónde encuentras omega 3? Pues ya les había mencionado anteriormente, en el pescado fundamentalmente, y el pescado dentro de ellos, el que más tiene realmente es el salmón, ¿no? Difícil en nuestra dieta diaria, ¿no? El manejo de las dislipidemias mixtas con omega 3 estará indicado siempre y cuando usted no le pueda dar estatinas, usted no le pueda dar fibratos, y no le pueda dar al paciente ácido nicotínico. Entonces, como pueden ver, será un medicamento casi de cuarta línea. Y la dosis de omega 3 que necesita el paciente para que usted pueda tener un impacto sobre los triglicéridos, repito, sobre los triglicéridos, debe ser de 2.5 gramos día. Y realmente ninguno de las pastas estas que hay en el mercado tienen esta dosificación. Básicamente lo que tienen es entre 300 y 700 más o menos, que es muy poquito. Le tocaría darle una cantidad de pastas para poder alcanzar de 6 a 8 pepas diarias más o menos. Ahora, como la principal contra que tiene es el olor a pescado, muchos pacientes no lo toleran. Entonces, si el paciente le dice, vea, yo con esto no voy, entonces usted ya tiene que pensar en otros medicamentos como la ezetimiba y las sales secuestradoras de sales biliares, ¿cierto? Las resinas como medicamentos alternos. Bueno, muy bien. Ahora vamos, como les mencioné anteriormente, a otro medicamento del arsenal terapéutico, que son las resinas secuestradoras de sales biliares. Básicamente, en el manejo de hipercolesterolemia, cuando el paciente tiene contraindicadas las estatinas y el ácido nicotínico. O sea, sería el medicamento de tercera línea para el colesterol. ¿Por qué razón? Porque definitivamente este es un medicamento que no tiene mucha evidencia. La evidencia que se tiene es muy limitada, ¿cierto? Seguirá siendo un medicamento de tercera y cuarta línea, de segunda, tercera, cuarta línea, de acuerdo a la tolerancia de los otros. Los datos obtenidos no son conclusivos para
para eventos cardiovasculares y no se tiene ningún dato para cerebrovascular, pero lo que sí tienen estos medicamentos es que tienen un efecto secundario muy duro sobre el tracto gastrointestinal. O sea, son de muy poca tolerancia gástrica. Entonces, un medicamento que tiene poca tolerancia gástrica y que tú no tienes una evidencia científica de que los resultados que vas a obtener son adecuados, queda uno como pensando. Ahí le da uno el medicamento porque hay algunos estudios descriptivos han demostrado de que algo sirve y ante no darle nada, pues uno lo utiliza. Entonces, obviamente no es un medicamento de primera ni de segunda línea y solamente se dará en el caso de que los otros estén contraindicados. Y obviamente no están indicados como monoterapia para el manejo de los pacientes dislipidémicos. Dentro de los puntos de buena práctica clínica está que cuando usted ordene este medicamento a los pacientes, usted tiene que decirle los efectos sobre el tracto gastrointestinal, que se va a distender, que va a producir mayor cantidad de gases, que va a tener dolor abdominal, que va a tener deposiciones grasosas. Todo esto hay que comentárselo. La esteatorrea. Y el otro medicamento de los últimos que han salido, que son los inhibidores de la absorción del colesterol, y el principal de ellos es la ezetimiba. Se ha demostrado que disminuye el LDL. El HDL realmente las respuestas han sido muy marginales, pero lo que a uno le llama la atención, no sé si es porque todavía faltan más estudios dentro del mercado, es que no se han encontrado respuestas positivas, tampoco negativas, en los eventos cerebrovasculares ni en la mortalidad del paciente. No ha disminuido mortalidad y no ha disminuido los eventos cardiovasculares y no se tienen estudios sobre los cerebrovasculares. Entonces, no es un medicamento que se debe utilizar de primera línea, ¿cierto? Para eso tenemos, obviamente, el medicamento de elección y piedra angular en la dislipidemia, que es la estatina. Y como no tiene respuestas positivas en mortalidad y en eventos cardiovasculares, será más bien un medicamento de apoyo para las estatinas. Solamente se deberían utilizar de primera línea cuando usted encuentre un problema de intolerancia a las estatinas. De manera contraria, no lo podrías utilizar. Ahora vamos a los controles de los pacientes con hipercolesterolemia. ¿Cada cuánto le debo yo solicitar a estos pacientes los controles? Y ya están establecidos. En el inicio del manejo, ¿cierto? Debo solicitarle al paciente un nuevo control a las 8 semanas, es decir, a los 2 meses. Si yo tengo el paciente controlado y ya al paciente le hice el diagnóstico de dislipidemia, yo el control a este paciente se lo debo solicitar anualmente. Si el paciente no está controlado, yo debo evaluar la adherencia y de acuerdo a esto voy ajustando el medicamento y otra vez a las 8 semanas le solicito el control del perfil lipídico. Entonces, cuando yo inicio el manejo, el control es a las 8 semanas. Y de acuerdo a si lo logro llevar a la meta, entre comillas, que me he fijado, de acuerdo a lo que yo quiero de la disminución del perfil del riesgo relativo del paciente, y eso dependerá de los factores de riesgo, si le bajo hasta 40 o si lo bajo hasta entre 40 y 80, de acuerdo a lo que yo quiero, le voy solicitando los controles.
No se les olvide que, como inicié la charla, los cambios terapéuticos en el estilo de vida del paciente son fundamentales. Y si esto es fundamental, yo tengo que tomar mi tiempo para educar al paciente en ellos y explicarle la importancia que tienen estos sobre el impacto y las respuestas tanto en los eventos cerebrovasculares como en los eventos cardiovasculares, como en la disminución de la muerte, porque el ejercicio se ha demostrado que tiene ese impacto. Y miren que estos últimos medicamentos, como el ezetimibe, no ha demostrado que lo tiene. Ahora vamos a los efectos adversos del medicamento. Digamos que la parte negativa, y es la pregunta número 4. ¿Cuáles son los estudios que yo debo realizar para determinar posibles efectos adversos en el paciente? Y básicamente son dos efectos. Uno sobre el hígado y otro sobre los músculos, ¿cierto? Entonces, ¿será que le debo realizar a todos los pacientes que yo le vaya a dar estatina o algún medicamento de este tipo una CPK y las transaminasas? Y la respuesta es no. No. O sea, usted debe vigilar que este paciente tenga sintomatología para poder considerar la posibilidad de solicitarle los estudios. Entonces, usted en este momento le va a dar una estatina al paciente, no está indicado solicitarle la CPK y las pruebas hepáticas. No, tú empiezas el manejo. Y de acuerdo a las respuestas que tengas, obviamente, vigilando la clínica del paciente, le solicitas o no le solicitas los exámenes. Entonces, otro elemento muy importante que hay que tener en el manejo del paciente y para evitar los eventos adversos es un conjunto de pacientes que son especiales. Y muy probablemente estos pacientes puedan necesitar una terapia intensiva, pero tú no se la puedes dar. Tienes que darle una terapia moderada. ¿Y cuáles son estos? Por ejemplo, los pacientes que tienen comorbilidades hepáticas y renales, los pacientes que tienen intolerancia a las estatinas o a enfermedades musculares, los que ya per se, antes de darle el medicamento, ya tienen las transaminasas altas, los que tienen unos medicamentos concomitantes, por ejemplo, los pacientes con manejo de VIH. Y ojo con los pacientes mayores de 75 años. Entonces son grupos especiales de pacientes que muy probablemente, de acuerdo a sus resultados de perfil lipídico, puedan necesitar una terapia intensiva, pero tú no se las puedes dar porque se te va a complicar el paciente y van muy probablemente a llevarte a una mayor alteración de las pruebas hepáticas o una alteración muscular. Entonces siempre hay que medir el riesgo-beneficio y esto se debe discutir con el paciente, que muy probablemente él va a necesitar una terapia intensiva, pero tú no le puedes llevar allá porque se puede complicar. Así el riesgo relativo que tú quieras sea de entre el 40 y el 50%. Les repito, ningún paciente que necesite una terapia para la dislipidemia, usted le va a solicitar de forma anterior la CPK. Solamente se solicitará si el paciente tiene la sintomatología de alteración muscular. ¿Y cuáles son esos síntomas que me podrían hacer pensar que el paciente va a necesitar el estudio? Que cuando le das el medicamento, ese paciente sabe, doctor, cada vez que usted me manda esa pastica que me tomo después de la cena, yo comienzo a tener como dificultades, no me siento bien. Muy probablemente ya son los primeros síntomas de que el paciente no está tolerando la estatina. Que el paciente comience a tener dolores musculares, eso es fundamental. Y ojo con los pacientes que están recibiendo medicación alterna que también alteran las pruebas hepáticas. En ese momento, entonces, sí está indicado ordenarle las transaminasas al paciente. Ahora, ¿cuáles son esos pacientes que pueden tener alteración hepática y que tú sí debes considerar que le debes solicitar las transaminasas?
Por ejemplo, los pacientes que tienen abuso de alcohol, los pacientes que ya tienen una hepatotoxicidad previa, los pacientes que tienen un síndrome metabólico o los que estén tomando medicación alterna, ¿cierto? Y que va a alterar el metabolismo de las estatinas. Ahora, ¿cómo encuentro yo clínicamente esto? ¿Qué encuentro en el paciente? Normalmente es un paciente que se va a caracterizar porque tiene fatiga, tiene pérdida del apetito, tiene dolor abdominal, o esa sí sería la más grande de todas, que le esté dando el medicamento y el paciente adquiere una ictericia, ¿no? Pues obviamente tiene una alteración hepática y tienes que revisar el tema. Punto de buena práctica clínica. Todo personal de salud que esté en contacto con un paciente que tiene manejo con hipolipemiantes debe conocer los efectos adversos de los medicamentos para poderlos impactar, ya sea para disminuir la dosis o para retirarlo. Entonces, todo personal de salud que esté en contacto con un paciente en manejo con hipolipemiantes debe conocer los efectos adversos del medicamento. Y estos siempre se deben discutir con el paciente. Mire, señora, usted le puede dar esto, le puede dar esto. Hay que explicarle al paciente para que el paciente no se asuste y, para lo más importante, para que consulte nuevamente en caso de que esto se presente. Esta es una gráfica rápida de más o menos cómo me imagino yo que es el manejo del paciente. Paciente con dislipidemia, tú averiguas cuál tiene, porque se le elevó el colesterol, porque se le elevó el triglicérido o porque se le elevaron ambas. En el colesterol no hay que discutir, es la estatina. En el triglicérido no hay que discutir, son los fibratos. Si no tolera la estatina, puedes pasar a los secuestradores o a la niacina, o puedes pasar al ezetimibe. Me faltó colocar ahí la niacina. Si es mixta, mira a saber si es colesterol o triglicérido. Si el triglicérido es mayor de 500, inmediatamente vas a empezar el fibrato o el omega 3 en caso de que no haya respuesta solamente con el fibrato. Si la mixta es por colesterol, le empiezas las estatinas. Si no tolera la estatina, le sigues con el fibrato. Si no sigues la niacina, o le haces el apoyo con los secuestradores de sales biliares o la ezetimiba. Bueno, muchas gracias por su atención. Los he visto como juiciosos hoy. Muchas gracias por haberme escuchado.